Hola, buenos días. Eh, Como todos los viernes, continuamos con este conversatorio que espero sea de interés y de información para la mayoría de los que nos ven. El día de hoy pretendo continuar con lo que hablábamos la vez pasada, el martes, sobre los focos rojos. Y sin hacer demasiados preámbulos, hablo directamente de lo que vamos a hablar. Voy a tratar la cumbre de las Américas y lo que López Obrador está pensando y actuando en función de la cumbre de las Américas. La cumbre de las Américas es una actividad que nació déjenme encontrarlo, acá está. El proceso de la Cumbre de las Américas se inició en Miami del 9 al 11 de diciembre de 1994, cuando el presidente Clinton buscaba un área de libre comercio para toda la región y entonces decidió invitar a todos los países del hemisferio occidental, que es el país de las Américas, con el objeto de que este intento de acuerdo empezara a funcionar, o sea, entrar en vigor en el 2005, lo cual no sucedió. Lo que él tenía en mente, la base de lo que él tenía en mente, curiosamente, era el Tratado de Libre Comercio que se había firmado entre México, Canadá y Estados Unidos y que entró en vigor el 1 de enero de 1994, como todos deberíamos saberlo, y que a raíz de que se renegoció durante más de 18 meses, entró en vigor con el conocido nombre para todos del TEMEC. Entonces, si bien no se logró un tratado a nivel regional, la OEA, por medio de su Secretaría de Cumbres de las Américas, explica que estas cumbres reúnan a los jefes de Estado y de gobierno de los estados miembros del hemisferio con el fin de debatir sobre aspectos compartidos, afirmar valores comunes y comprometerse a acciones concertadas a nivel nacional y regional con el fin de hacer frente a desafíos comunes, tanto presentes como futuros, que enfrentan los países de América. El proceso de estas cumbres buscan de una forma multidimensional fortalecer la democracia y gobernabilidad, contribuyendo a reducir la pobreza y a incrementar las oportunidades de las Américas. Voy a hacer un paréntesis. Seguramente muchos van a alegar, argumentar y a decir que cómo es que los Estados Unidos se sienten con el derecho de decir que van a reducir la pobreza cuando los Estados Unidos, según muchos, es el país hegemónico, es el país que ha tratado de aprovecharse de todos los demás países del mundo para hacerse rico, para obtener poder y para poder dominar al resto de los países del mundo. Yo, me perdonan, no es que adore a los Estados Unidos ni su manera de vida, pero lo que sí siempre he tratado es de ser imparcial.
Los Estados Unidos no son tampoco Santa Teresa de Calcuta. Como ya lo dije, Santa Teresa de Calcuta murió una semana después que la Lady Di, ¿ok? Ya hace bastantes años. Y si bien el sistema económico que predomina en los Estados Unidos, que es el cacareado sistema neoliberal, también ¿cómo se llama? También predomina, como ya lo dije la vez pasada, en 170, por lo menos 170 países del sistema internacional, que está formado de 195. La verdad es que los Estados Unidos podrán ser todo lo que ustedes quieran, pero también ha estado presente cuando hay necesidades de apoyo en momentos de tragedia, en momentos de situaciones de emergencia por razones naturales, como un tsunami, como una inundación, como sequías, etc. Porque a mí me pueden decir misa, pero cuando ha habido inundaciones en Haití, está Estados Unidos. Yo no he oído que esté Rusia, está Estados Unidos. Cuando hubo el tsunami en Japón, estuvo Estados Unidos. Tampoco oí que estuviera Rusia, estuvo Estados Unidos. Lo que tanto alega Cuba de que tiene el bloqueo, de que tiene el embargo, etc. Estados Unidos, yo de buena fuente sé que ha habido una actividad humanitaria por parte de norteamericanos cuyos barcos por lo menos una vez al mes envían alimentos y medicinas a Cuba. Entonces, insisto, ninguno es maravillosamente bueno, ni ninguno es malditamente malo. Entonces continúo. La 9ª cumbre, como lo dije, en cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana, ha informado por medio del subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidente de la Secretaría o el Ministerio de los Estados Unidos, que el presidente Biden ha sido muy claro que la presencia de los países que por sus actuaciones no respeten la democracia no van a ser invitados. Por lo tanto, la dictadura de Cuba, la dictadura de Venezuela y la dictadura de Nicaragua no van a estar invitados. Inclusive hay organizaciones e individuos ciudadanos que han manifestado que tampoco debería de ser invitada a esta cumbre de las Américas Bolivia. Ahora bien, todos estos países deben, como ya lo dijimos, tener una democracia en su manera de gobierno. Y al que no le guste, que se sobe, y al que le duele, que se sobe, pero esa es la realidad. Y hablando ahora del señor López Obrador, me pareció muy interesante porque yo ya tenía escrito todo un texto sobre lo que iba a hablar hoy, pero esta mañana, escuchando, como siempre escucho a Germán Martínez, que es un abogado y que es un senador, que es al único que yo he visto que ha ido aceptando sus equivocaciones, a pesar de estar en el poder, porque un periodista como la Merkel y la Dresser, pues pueden decir, híjole, sí, voté por López Obrador, pero me equivoqué, pero no tiene las repercusiones que un senador o un diputado cuyo voto y decisiones en el Congreso tienen repercusiones. El señor Germán Martínez, que fue presidente del PAN, que fue senador por el PAN, y que luego decidió que era correcto, conveniente y propicio para el bien del país apoyar al López Obrador,
se pasa a Morena. Y como Morena es elegido senador. Y como senador, López Obrador lo nombra secretario del IMSS, del Seguro Social. Él fue el primer director del Seguro Social en el periodo presidencial de López Obrador. Y él fue el primer funcionario que le renuncia a López Obrador al darse cuenta de que López Obrador no solamente no está cumpliendo con lo que prometió, sino que se está yendo por otro camino. Entonces renuncia a su puesto de director del Seguro Social y regresa a su nombramiento como senador por parte de Morena en el Senado de la República. Y va pasando el tiempo y se da cuenta de que no es correcto lo que está pasando y decide renunciar a esa senaduría por parte de Morena, y con otros 5 senadores forman lo que ahora se llaman plurales. Entonces es un grupo que se llama senadores plurales, creo, y que también está ahí Álvarez y Casa. Y hoy en la mañana, como todos los jueves, porque ya saben que grabamos el jueves y se sube el viernes, con Ciro Gómez Leiva hace un comentario bien interesante y que dijo que López Obrador lo que debió haber hecho es, primero, el 5 de mayo no mandar a su esposa a que saludara al señor Biden, porque el 5 de mayo, aunque todos se rían pensando, estos gringos tarugos se equivocan porque el Día Nacional de México es el 16 de septiembre. No, lo que festejan el 5 de mayo en los Estados Unidos desde Jefferson es que por el hecho de que en la batalla de Puebla México haya triunfado sobre los franceses, en alguna medida ayudaron a los norteamericanos. Eso es lo que reconocen los gringos y eso es lo que festejan. Y por eso es que invitan a personalidades o en algunos momentos al presidente de México para festejar con ellos el 5 de mayo, para que nos quede claro. Y entonces en esta ocasión, el señor presidente López Obrador, en vez de mandar a su mujer, que ni es primera dama, ni si es esposa, no es esposa, lo que sea, pero que llegue en representación de él, lo que Germán Martínez sugirió o mencionó y que me pareció muy inteligente, y es que si tuviera el señor aquello de lo que yo carezco, él debió haber ido el 5 de mayo a saludar a López Obrador, perdón, al presidente Biden, estar presente en el festejo del gobierno norteamericano hacia los mexicanos y de ahí viajar directamente a Cuba. No hacer la finta de que vamos a Guatemala, vamos a Honduras, vamos a Nicaragua, vamos a El Salvador, y hacer todo este teatrito que hizo y que nos salió bastante caro a los mexicanos. Entonces, lo que él sostiene también es que el señor López Obrador, en vez de decir, si no acepta Biden que estén presentes en la cumbre de las Américas, Cuba, Venezuela y Nicaragua, lo que debe hacer López Obrador es presentarse en la cumbre y en la cumbre frente a todos decir esto es lo que debe ser, porque no es tanto que se acepten dictaduras, es decir a los Estados Unidos lo que le promete al presidente de Cuba todo el tiempo, y es que no debe haber el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba. Y entonces, como muy bien lo dice Germán Martínez, una reunión multilateral, esto quiere decir de muchos, en este caso muchos países que son todos los de América Latina, a excepción de las dictaduras, o sea, todos los países democráticos de América Latina que se van a reunir del 6 al 11 de junio próximo en Los Ángeles, en la 9ª versión de la Cumbre de las Américas,
donde todos los que participan son iguales. Todos tienen un mismo valor en una reunión de iguales en donde Estados Unidos, Canadá, México, Haití, Jamaica y los pequeños países, islas que en alguna medida lamentablemente dependen de Venezuela por el petróleo que obtienen, etcétera, y que por eso no son libres de votar como debe ser, en una reunión como la Cumbre de las Américas todos son iguales. Y ahí sí, si como roncas duermes, López Obrador, decir, señor Biden, usted ya debería pararle al bloqueo a Cuba, delante de todos y con toda la fuerza que debe ser. Y entonces sí, todo el mundo se callaría la boca y nadie se sentiría con el derecho de abrir la boca y de criticar o aplaudir al señor López Obrador. A todos bien fácil, ¿no? Es como hablar de la gente a sus espaldas, o como publicarlo y que el otro te diga, ¿no? Bueno, ven y dímelo en la cara, ¿no? Entonces el presidente está haciendo esto de manera pública, pero ya hemos visto a un Obrador doblarse, no ahorita en este caso de Biden, ¿no? Pero doblarse a Trump. Ahorita veremos en la Cumbre de las Américas qué clase de conducta presenta nuestro presidente con No va a Biden. ir. No, y eso es peor, No, ¿no? va a ir, él va a mandar, No va a dar la cara. Él va a mandar a su canciller. Entonces el canciller va a estar presente y no va a poder abrir la boca, porque ahí el peso de los que participan son los dirigentes de los países. Punto. Y esto me lleva a la doble moral de López Obrador en todo momento. Porque además de que ha provocado la crítica o el aplauso de muchos, hay un periodista que en todo momento se ha parado delante de López Obrador y que es Jorge Ramos. Jorge Ramos es un mexicano y es periodista en Norteamérica. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo invitaron a Estados Unidos y tiene éxito en Estados Unidos. Es un periodista reconocido bien y bien pagado en Estados Unidos y se vale. Claro. Entonces, él se atreve a mencionar en una forma bastante agresiva a los dictadores, de que son represivos, de que son matones, de que son todo lo malo del mundo, ¿sí? Entonces López Obrador en su mañanera dice, no, pues es que el señor puede expresarse como quiera, sin que tenga razón, taca, 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 y aunque no sea correcto utilizar esos términos porque no hay razón para expresarse de una forma tan violenta. Ok, entonces otra vez la doble moral. No hay razón para que Ramos se exprese en forma violenta de todas las arbitrariedades que se llevan a cabo en las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero sí se vale que él, al tener el micrófono todas las mañaneras, nos acuse a todos de conservadores, de, ¿cómo se llama? No arribistas, sino, ¿cómo es lo que decía de la clase media? Que quieren ascender, por aquí lo tengo. ¿Ascendidos? No ascendidas, sino... bueno, son adversarios, somos deshonestos, somos aspiracionistas, porque queremos vivir mejor. ¿Cómo nos atrevemos a querer vivir mejor? Somos sus adversarios y lo único que deseamos es que a él le vaya mal. Eso sí se vale. No se vale que Ramos exprese mal de los dictadores, pero sí se vale que él se exprese mal de nosotros, los mexicanos, que no votamos por él. Porque para él nosotros no existimos como pueblo de México. Nosotros los que no votamos por él no existimos como el pueblo para él. El pueblo es el que vota para él. Y para él, como ya lo dije muchas veces, como veo que es para todos, igual en Estados6 lo que importa son las elecciones. Elecciones de medio término en Estados Unidos, que son en noviembre. Elecciones de 6 estados que van a tener lugar en junio en México.
Las elecciones del 2024 que tendrán lugar en México, si logramos detener toda la barbaridad que está haciendo López, porque ya no puede esconder que está dirigiendo el país hacia un sistema socialista. Y al que no lo quiera ver, pues ni modo, pero es obvio. Sobre todo con todo este programa que se está pretendiendo imponer totalmente de doctrina socialista a los niños, en vez de darles una educación libre, como tú lo habías dicho, de que el niño decida, de que tenga la oportunidad, de que se le presenten las posibilidades de salir adelante y que se le imponga hasta la manera de hablar. Porque resulta que con voy a volver a caer en lo de la educación, saliéndome de la Cumbre de las Américas, porque es lo que se pretende con el sistema educativo, que para mí es lo más grave que puede suceder. Y es que se imponga un sistema doctrinario donde inclusive se le diga al niño qué palabras puede usar y qué palabras no. Y que no puede decir productividad. ¿Qué tiene de malo productividad? Si el Estado se encargara de la fabricación de los productos, pues tenemos un Estado productivo. ¿Qué tiene de malo la palabra? Se le ocurrió a Marx Arriaga, no se debe decir productividad. Y entonces resulta que, bueno, está más claro que el agua, ¿no? Que el señor López Obrador, por sus pistolas y sin pedir el consentimiento de los mexicanos, está tirando realmente por la borda toda nuestra relación con los Estados Unidos, sin tomar en cuenta que Norteamérica, y en especial los Estados Unidos, es el socio más importante de México. Y cuando decimos socio, básicamente nos estamos hablando de intercambio comercial. ¿Por qué? Porque los empresarios norteamericanos son los que nos compran la mayor parte de nuestros productos. No crean que nada más los productos ¿cómo se llama? Materias primas, como serían productos ¿cómo se llama? Del campo, básicos, no. Productos manufactureros, automóviles, partes de automóviles, en fin, toda una serie de cosas, de productos que está probado que no solamente es importante para México o los Estados Unidos, sino viceversa. Para los Estados Unidos es muy importante México como país, porque los productores mexicanos no solamente adquieren toda una serie de elementos norteamericanos para, como si productos de, ¿cómo se llama?, materias primas para sus productos, inclusive para luego venderse a los Estados Unidos, como sucede con los automóviles, ¿sí? Y exactamente lo mismo sucede con respecto a toda una serie de productos que los norteamericanos, los empresarios adquieren de México. Y entonces todo esto que les estoy diciendo se va a ir por la borda, porque si Estados Unidos rompe relaciones comerciales con México, al ver las actitudes que López Obrador está teniendo, no solamente apoyando a dictaduras como son sobre todo Cuba, sino faltándole al respeto constantemente, como lo ha venido haciendo desde que Biden ganó las elecciones y tomó posesión de la presidencia de Estados Unidos, y que según mi manera de ver le han tolerado bastante, no sé lo que va a pasar con nuestro país. Y vuelvo a decir lo que ya dije en más de una ocasión, nos quedan 2 años y menos. Y si no nos ponemos abusados, mexicanos, que quieren a López Obrador y que no quieren a López Obrador, mexicanos somos todos. Y todos somos los que vamos a sufrir las consecuencias, ya sea o de caer en un socialismo que no nos va a traer nada bueno, porque como lo dije la vez pasada, no ha sido probado. El único lugar donde se ha probado más o menos que el socialismo funciona es en lo que se llama kibutz en Israel. El kibutz
que es una comuna, es donde todos tienen todo. Y no hay dinero y no hay presidentito, no. Hay una mesa directiva, dependiendo del número de personas que forman el kibutz, que son los que dirigen las decisiones de esa sociedad, de esa comunidad, por eso se llama comuna, donde todos tienen derecho exactamente a lo mismo. Y hay división del trabajo, división de las responsabilidades, y hay una mesa directiva, como les digo, si hay 300 personas en ese kibutz, 30 son las que dirigen y se eligen, no sé, cada 3 años para que dirijan los destinos de los que forman esa comuna, que también tiene sus fallas. ¿Por qué? Porque el kibutz está inmerso en un entorno capitalista. Entonces tiene ciertos problemas existenciales, inclusive con el elemento de la familia, de lo que significa la familia, etc. Pero, ya me salió el tema para variar, pero volviendo a la cumbre de las Américas, si López Obrador decide que no va a asistir a la cumbre de las Américas porque tiene que apoyar a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba, yo me permito preguntarme, y me quisiera que alguien de ustedes me contesta, ¿qué beneficio ha recibido México de Cuba? Yo les quiero contar un poco de la historia. Cuando Cuba decide ser expulsada, llamémosle así, de la OEA, donde 33 países deciden no tener relaciones con Cuba porque se vuelve una dictadura de izquierda, el único país que le brindó la mano a Cuba fue México. Y si alguien sabe lo que ha recibido Cuba y lo que no ha recibido México a cambio, soy yo. ¿Por qué? Porque mi tesis de licenciatura, como licenciada en Relaciones Internacionales, fue una evaluación de los programas de cooperación científica y tecnológica internacional, en la cual se aplicó un modelo matemático cuyo asesor fue para mí el doctor Manuel Cosío, un método que se llama método Electra, o sea, no inventé el agua fría, no me comí los cacahuates, simplemente se aplicó un método científico. Tuve que entrevistar a más de 75 expertos para que me dijeran cómo calificaran los proyectos, y el resultado está en un texto que está publicado en la revista Ciencia y Desarrollo en julio-agosto de 1980, está en una conferencia de prensa que salió en todos los periódicos en agosto de 1980, donde claramente declaro que el menos beneficioso para mí de los programas de cooperación para México fue Cuba. Cuba recibía el mayor de los beneficios y nos costaba el mayor del dinero. O sea, para ese entonces, el 83% del beneficio del programa, se lo llevaba Cuba, y nos costaba el 84% del costo del programa. Entonces no estoy inventando el agua tibia, e insisto en que no solamente Cuba no nos ha ayudado en nada, sino que el señor Castro nos ha estado constantemente faltando al respeto, sobre todo a nuestros dirigentes, en vez de darle las gracias en cualquier momento que no ha hecho nuestro presidente lo que a él se le da la gana. Y para muestra el botón, que creo que ya lo mencioné, la famosa cancioncita esa de "Come si te vas", porque el señor Castro, que ni merece el título de señor, grabó, sin que lo supiera el presidente Fox, una conversación que tuvieron ellos en una reunión internacional, que yo no recuerdo cuál era el motivo de la reunión, pero iba a venir el presidente Bush. Y entonces Fox, con toda la confianza del mundo que sintió que debía tener con Fidel Castro, pues le dijo: mira, maestro,
preséntate, presenta tus puntos de vista, comes y tan, ¿sí? Y entonces todos los mexicanitos criticando a Fox porque le dio la espalda a Castro, cuando además Castro se toma la libertad de publicar, de poner al aire lo que se dijo, lo que se grabó, ¿sí? Y entonces todos los mexicanos a favor de Castro. Y yo en ese momento me pregunté, me lo vuelvo a preguntar ahora, ¿qué era más importante para México? ¿Aplaudirle y darle su lugar a Castro o dárselo a Bush? Cuando el presidente de los Estados Unidos era eso, representar al país con el que tenemos nuestro comercio más importante. Y seguimos en la misma. ¿Qué es lo que nos da Cuba? Una, como lo llama alguien, corcholatita que le entregaron como premio de José Martí, y que me llegó un video, que no lo voy a sacar, pero ¿quiénes han recibido ese gran premio que Cuba da? Lo han recibido únicamente abusivos. Lo ha recibido Chávez, lo ha recibido Maduro y lo han recibido personajes que han abusado de sus pueblos en África. Yo no he oído, por ejemplo, que la señora Bachelet, que tuvo un gobierno de izquierda en Chile, recibiera el premio de José Martí, ni que lo recibiera presidentes anteriores de Chile. Obviamente no vamos a hablar de Salvador Allende, que ni tiempo tuvo, porque lo asesinó, así lo llamo yo, aunque o sea, no sé cómo murió, pero definitivamente ahí fue culpa de Pinochet. Pero ¿dónde han visto que el pseudo socialista de Cuba haya premiado a alguien que sea verdaderamente de izquierda o que sea verdaderamente socialista en sus intenciones de llevar adelante a su pueblo y que no se haya convertido en un dictadorcito como lo son ellos? Entonces dejémonos de cosas, ¿sí? Cuba es lo que es porque así lo han permitido en alguna medida también sus gentes. Yo sé que es muy difícil detener cuando un gobierno se apodera del poder en un país. Por eso lo estoy diciendo, por eso lo dije en los focos rojos, de que la Sheinbaum se siente la dueña de la Ciudad de México y se siente la dueña de decidir cuál dictamen está bien y cuál dictamen está mal, y ahora resulta que la empresa noruega no tiene razón y ya siempre se iba a entregar el dictamen número 3, y ahora salió en la mañana de que quién sabe qué tanto rollo, que la culpa no es el mantenimiento, porque todo tiene verde y blanco y rojo y depende del color con que se mira y de cómo se presenta. Lo único que sí quiero ya para terminar es qué tan responsables son también los medios de comunicación. Los medios de comunicación deberían ya dejar de hablar de lo que López Obrador dice en las mañaneras, dejar de hacer propaganda de las estupideces que se dicen, creo que los miércoles, de las mentiras. ¿Cuáles mentiras? Si el único mentiroso es él. Oye, Miriam, ahorita, perdón que te interrumpa, pero justo hace, creo que fue ayer, antier, vi que asesinaron a 2 periodistas mujeres en Veracruz, y creo que es un tema que todos deberíamos estar checando en casa, deberíamos de reflexionar entre jóvenes, adultos y familiares. ¿Qué pasa en un país que se está convirtiendo en una dictadura o que está cambiando de régimen, pero que está matando a sus periodistas? Y a sus mujeres. No hay verdad. No hay verdad que no sea más evidente que esta. Si nos están matando a nuestros periodistas, es porque se está guardando la verdad. Es porque se está queriendo guardar silencio sobre lo que pasa. Y entonces, insisto, de nosotros depende que esto deje de ser un narcoestado y deje de ir hacia convertirse en una dictadura. Leía el libro de Ética para Amador, que les recomiendo para todas las personas que nos ven, si no han tenido la oportunidad. Este libro es de Fernando Sabater, y en uno de los capítulos menciona que
en todo país que se está llevando a cabo democracia, la política le pertenece a todos. Es una obligación y es un derecho que es de todos. Entonces, por favor, ya lo hemos dicho en varios programas, pero no dejemos la democracia en manos de los políticos. Esto es un derecho y educación que todos merecemos. Y quiero agregar una frase del libro, que se supone que es un proverbio de un sabio chino, que decía que priva a un ser humano de la vista y obtendrás la obstrucción de su perspectiva. Priva a un humano de su libertad y lo estarás obstruyendo de su naturaleza. Eso es con lo que quería yo terminar. El mayor tesoro que tenemos como sociedad es la libertad. La libertad para movernos, la libertad para manifestarnos, la libertad para expresarnos, o sea, la libertad de expresión, no solo nosotras en un canal de YouTube, sino de cualquier periodista que pueda decir lo que siente, la libertad de elegir a quien consideremos merecedor en el partido que queramos, porque existan los partidos, porque existan elecciones libres y porque exista una democracia. Entonces, de nosotros depende si seguimos teniendo ese tesoro que se llama libertad. Y lo dice Erika, que es una mujer de 27 años. Ella es una joven que debe ser ejemplo para jóvenes de su edad, para jóvenes que también ya tienen el derecho de votar y que no pueden conformarse con lo que le digan porque lo están convenciendo, o porque le den su bolsita de despensa, o porque le den, yo no sé, porque los jóvenes tienen otra manera de ver las cosas y de pensar y de analizar, pero de que todos tenemos el mismo deseo de vivir en libertad, lo tenemos. Y aquí estamos dos ejemplos, 3 generaciones, porque entre ella y yo hay otro, ¿sí? Entonces, por favor, piensen, y si pueden, compartan lo que estamos diciendo, piensen en lo que merecemos, piensen en lo que necesitamos y actuemos en consecuencia. No nos quedemos nada más diciendo, pues sí, merecemos lo máximo y aquí me echo mi chela y me pongo a ver el fútbol. Sí, háganlo los domingos, pero el resto de la semana actúen, caray. Hablando de chelas, quiero nada más agregar a esta celebración de vida, el Día de las Madres, Miriam, que tú sabes que para todos eres mima, y pues en casa mandamos un fuerte abrazo a todas las madres, que estaba leyendo que desde el tiempo de Vasconcelos se hablaba de festejar un día tan importante, y es que madre viene del latín mater o matriz, que es aquel ser que tiene la capacidad de materializar a través de lo que fecunda. Entonces, a todas ustedes, a todas las mujeres que tienen la capacidad de fecundar esta tierra con seres extraordinarios, un abrazo a todas. Felicidades. Damos vida. Abrazos, que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos la próxima. Hasta pronto. No olviden suscribirse al canal y darle like y déjenos sus comentarios. Ahí estaremos leyéndolos. Gracias. Hasta entonces.